Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Hoy tenemos noche de oración, ¿verdad? Noche de estudio. Hoy vamos a tener un tema muy importante que nos concierne a todos, que se llama hermenáutica, la hermenáutica capítulo 6, ¿verdad? Porque tenemos ya una serie de carpetas. Usted búsquenos en YouTube, el número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. La hermenáutica es el arte para interpretar las sagradas de las escrituras, y le recomendamos que usted vea esos capítulos para que usted tenga mejor comprensión cuando usted quiera interpretar la palabra de Dios correctamente, porque sin la hermenáutica es muy difícil o es muy fácil errar. Es más fácil tener una comprensión, pero sin la hermenáutica es más difícil errar, ¿verdad? Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder exponer tu palabra de gloria. Dame luz, entendimiento, unge mis labios para que no sean palabras mías, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. ¿Verdad? Ya tenemos varios programas de hermenáutica. El número 5, si tú no estás viendo, también te recomendamos que lo veas. Vimos figuras retóricas, ¿va? Y hoy vamos a tener una continuación de esas figuras retóricas porque nos faltan dos, ¿verdad? Ya vimos qué es un simut. Simut es algo parecido, algo semejante, ¿verdad? Alegoría es algo que se cambian las palabras para decir algo, como un lenguaje así como poético, ¿va? Una expresión así, y ya una metáfora son muchas alegorías juntas, ¿verdad? No sé si usted se acuerde en la última clase que nosotros tuvimos, ¿va? Pero hoy vamos a ver otra figura retórica que se llama eufemismo. Eufemismo. Es muy importante que tú le aprendas. Y todos los vocabularios, todas las lenguas, todos los lenguajes alrededor del mundo, el español, el inglés, el francés, el chino, el portugués, tienen eufemismos. Y vamos a verlo que también los hebreos o también los griegos tienen ese eufemismo, ¿verdad? Eufemismo, ¿va? ¿Y qué es un eufemismo? Es algo, ¿verdad? Apúntenlo, es una expresión más suave. Es una expresión más suave. O sea, hablar más, más suave, ¿verdad? A la persona al que tú te estás dirigiendo para llevar o transmitir un mensaje, ¿verdad? Para llevar o transmitir un mensaje. Este mensaje puede ser más amable, más decoroso, ¿verdad? Y para que no suene, lo hacen el eufemismo, lo hacen para que no se oiga muy mal, ¿verdad? Muy mal, muy sarcástico, o muy fuerte la expresión, ¿verdad? Vamos a poner unos ejemplos en español o en otro idioma, ¿va? Muchas veces nosotros tendemos a decir, ¿cómo está tu mamita? ¿Cómo está tu papito? Yo me acuerdo cuando comencé a salir con mi esposa, y yo le dije un día, ¿cómo está tu madre? Y se enojó ella porque como que se oyó muy fuerte, madre, ¿no? Entonces le dije, ok, tu mamá, ¿cómo está tu mamá, tu mamita? ¿No? Entonces, eso es eufemismo, ¿va? Cuando usted, eufemismo, que que no quiere decir lo mismo, que quiere decir lo mismo, pero quiere decir más, como más ligero, más suave, más decoroso. Quiere decir en griego como decoración. Estamos decorando el lenguaje, ¿verdad? Cuando usted va al baño, dice, ¿vas a ir al baño? ¿Vas a ir del 1 o del 2? Esa es una expresión clásica, ¿verdad? Como una vez una enfermera me dijo a mí, que si ya hubiera tenido en inglés me dijo un bowel movement. Entonces yo dije, ¿qué es eso? Yo nunca había escuchado, ¿no? Está
expresando de mis bowels, de mis intestinos, movimientos de mis intestinos, ¿no? Entonces, hay expresiones así, ¿verdad? Porque usted no puede decir, bueno, pues voy a hacer popó, también te dice el niño, no le dices la otra palabra, o le dices, voy a hacer pipí, no dice, no, voy a orinar, o no voy a defecar. Dice, permíteme, mi amor, está cenando, dice, permíteme, tengo que ir a defecar. Entonces, es como ese eufemismo se usa para decorar, para la expresión no se oiga muy, muy, muy fuerte. Y hay muchos ejemplos así bíblicamente que muchas veces los tomamos literalmente mal porque están decorando las palabras y nosotros pensamos que son otras cosas, ¿va? El primer ejemplo, ¿va? Es como si tuviera uno en el lenguaje poético, en el lenguaje hablado, un tocador para maquillar el lenguaje, para que no se oiga tan fuerte. Por ejemplo, alguien está trabajando para mí, yo soy un empresario, no lo soy, ¿va? Pero estamos poniendo un ejemplo de que viene un trabajador y entonces yo le digo, ¿sabe qué? Vamos a prescindir de sus servicios. Y no le digo, ¿sabe qué? Lo voy a correr. Entonces es un lenguaje que no se oiga muy fuerte, pero es lo mismo como también un doctor, los doctores usan mucho el eufemismo, ¿va? Le dice, quiero que usted sepa, se le cambian la voz, que que lo otro, que encontramos una célula cancerosa, y, ¿va? No te dice, usted tiene cáncer así de sopetón, ¿no? ¿No? Lo decoran para que se oiga más mejor, más suave. Y también hay muchas cosas escritas en la Biblia que están decoradas. Por eso tenemos que identificar esta figura retórica que es muy importante, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras. Porque si no sabemos qué es un eufemismo cuando estamos leyendo, podemos tener una interpretación errónea, ¿verdad? Y vamos a poner el primer ejemplo en 1 Samuel 24 del 1 al 3. Ya pusimos ese ejemplo anteriormente en nuestros programas de hermenéutica, pero es muy buen ejemplo para ¿va? Y dice 1 Samuel 24 del 1 al 3, dice, como Samuel volvió a los filisteos, diéndole aviso, diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadí, y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, ¿va? Porque sabemos que Saúl quería matar a David, ¿va? Fue en busca de David y de los suyos, ¿va? A la comitiva de David, y por las cumbres de los pellazcos, de las cabras, monteses, y como llegó una majada de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella a cubrir sus pies. Entonces, ese es un eufemismo. Fue a cubrir sus pies, fue a hacer del 2. No fue del 1, fue del 2, ¿verdad? También es un hebraísmo. Pero así muchos países tienen esa clase de expresiones, ¿verdad? Que decoran las acciones o las cosas. Y también muchas veces utilizan el eufemismo para el pecado, si usted no lo sabe, ¿verdad? Porque muchas personas dicen, tuve un desliz, no dice forniqué, ¿verdad? No dice así, ¿verdad? Dice, soy gay. Gay significa feliz, ¿verdad? No, nada de gay, eres sodomita. Así lo llama a Dios, ¿verdad? Muchas veces queremos decorar el pecado, pero y mucha gente lo hace así, ¿verdad? Es que fue una mentira blanca. Válgame Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estará la negra? Imagínense, entonces muchas veces quieren las personas decorar el pecado para cambiar el pecado, pero el pecado es pecado. Y dice la Biblia que tenemos que llamar las cosas por su nombre, los hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos que llamar el pecado, pecado. No lo puedes llamar de otra manera, ¿verdad? Pero hay iglesias que ni siquiera quieren que se mencione el pecado, ni eso, para tener contentos a los miembros, y los miembros no se bañan. Son iglesias falsas, totalmente falsas. Una vez yo fui a predicar una iglesia bautista y el pastor que estaba con nosotros me dijo, no vayas a mencionar la palabra pecado cuando tú estés predicando. Y le dije, sobre mi cadáver. Me digo, yo voy a hablar del pecado. Y hablé del pecado más fuerte para que se le quite.
Entonces, jamás me volvieron a llamar para predicar ahí, pero pues yo no vine a agradar a los hombres, yo vine a agradar a Dios. Entonces, muchas personas cuando te predican así. Cuando oran, te oran así, con eufemismo, ¿verdad? La semana pasada vi yo una persona que conozco yo por muchos años y dice, vamos a orar. Y yo oré por ella y dijo, y ahora yo voy a orar. Y cuando ella oró, usó mucho este término, ¿verdad? Que esté bien tu casa, que esté bien tu hogar. O sea, puro yo. Y le iba a decir quién enseñó a orar así, ¿verdad? Que tu hogar esté bien, que tu familia esté bien. Dice la Biblia que nosotros oremos por los otros, por el plan de Dios, no por nuestro plan, ¿verdad? Entonces vemos que esas expresiones más suaves como cubrirse los pies, una expresión hebraica para ir a hacer del 2, pero es un ejemplo muy muy bueno, ¿verdad? También, si usted lee las Sagradas Escrituras de Génesis a Apocalipsis, jamás va a encontrar la palabra sexo en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Tampoco va a encontrar la palabra acto sexual, tampoco la va a encontrar. Tampoco va a encontrar el nombre de los órganos sexuales. ¿Sabía eso? En la Biblia no se encuentra eso. Entonces, usan eufemismo para cambiar las cosas, ¿va? Muchas veces, ¿va? Y lo vamos a ver en Génesis 4.1. Génesis 4.1, la palabra de Dios dice, y conoció Adán a su esposa. Conoció, ¿va? Es una expresión de eufemismo, conoció. Conoció quiere decir que ya la conoció de todo, ¿va? Nada más. Ya la conoció como Dios la trajo al mundo, ¿verdad? Como dicen en algunos países en pelotas. Ya la conoció y tuvo relaciones sexuales. Eso se refiere, conoció, ¿va? La Biblia habla muchas veces que José también conoció a María. También la Biblia expresa específicamente después de la muerte, después del nacimiento de Jesús, dice que José conoció a María. Entonces, María no siguió siendo virgen como el dogma falso de los católicos. Ella tuvo relaciones sexuales y la Biblia habla que por lo menos María tenía a 6 hermanos. Dice hermanas y 4 varones, incluyendo Jesús, por lo menos tuvo 6 hijos. Entonces conoció, ahí se refiere a tener el acto sexual, y conoció Adán a su esposa Eva, la cual concibió y parió a Caín, ¿verdad? A mí, ve cómo la Biblia antigua dice parió. Hoy en día, si tú vas a una iglesia y predicas y dice que la mujer María parió a Jesús, ay, qué feo se oye. Parir es parir, pero no, dio a luz. Ese es un eufemismo. Dio a luz, ¿no? Y un rayito de luz, no, parió. Esa es la palabra que se usa en la Biblia. Ya ni los hebreos usan esa, dice parió, ¿verdad? Y dice, y Adán y a su esposa Eva, la cual concibió y parió. Concibió es que quedó embarazada, ¿verdad? Y parió a Caín y dijo, adquirido varón por él, Señor. Acuérdense que Caín era el primogénito y sin embargo Dios no aceptó al primogénito, ¿va? Porque mucha gente piensa que el primogénito siempre es el primogénito, pero no va. Vamos a ver a Mateo capítulo 1, ¿verdad? Donde se encuentra la genealogía de Jesús, pero ya en el versículo 25. Y dice así la palabra de Dios, hablando de José, ¿va? 24 dice, y despertó José del sueño e hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su esposa y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y lo llamó su nombre Jesús, ¿verdad? Entonces ahí dice específicamente la Biblia, si tú conoces el eufemismo y conoces la hermenéutica, tú sabes que ahí José tuvo relaciones con María después que tuvo a Jesús. Ahí lo dice la Biblia, ¿no? Está escrito. Entonces no
lo pueden negar, como hay un dogma católico que dicen que no, que la Virgen María siempre ha sido virgen. Yo no me explico en la ciencia cómo alguien puede ser virgen después de haber tenido un hijo, ¿verdad? No lo creo, ¿verdad? Pero así son las cosas, ¿va? Levítico 18, capítulo 18, ¿va? Nos dice muchas leyes, Levítico 18. Vamos a ver el versículo 6 en adelante, Dice, ningún varón se allegue a ninguna cercana de su carne. Allegue es que se meta con ella. Que se meta no solamente en la intimidad, pero allegar también significa que la corteje, que la pretenda, que tú le digas a tu pariente cercano de tu carne, ¿a qué hora sales por el pan? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Dice, ningún varón se allegue a ninguna cercana de su carne para descubrir la desnudez. ¿Qué es para descubrir la desnudez? Tener relaciones sexuales. ¿Se fija? También la Biblia especifica eso, ¿va? Para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no la descubrirás. Fíjese muy bien, aquí dice la desnudez de tu padre. ¿De qué habla? O sea, habla de la esposa de tu papá, o la desnudez de tu madre, habla del esposo de tu mamá, ¿verdad? No está hablando de las personas, porque muchas personas interpretan eso mal. Y no descubrirás, tu madre es, y no descubrirás su desnudez. La desnudez de la esposa de tu padre no la descubrirás. La desnudez de tu padre y la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo, de la hija de tu hija, y de la desnudez no descubrirás, porque la desnudez tuya, la desnudez de la hija de la esposa de tu padre. O sea, no ningún pariente cercano, ¿verdad? Porque está especificado eso muy detalladamente, ¿va? Pero aquí hay un problema en este texto, ¿va? Porque cuando vemos Génesis capítulo 9, muchos interpretan diferente, ¿va? Muchos interpretan diferente la Biblia, porque ya les expliqué que cuando habla la desnudez de tu padre, está hablando también de la desnudez de él y la desnudez de la esposa, porque son tu papá y tu mamá son una sola, ¿qué? Carne. Y cuando dice la desnudez de tu esposa, está hablando del padre y de la madre, porque los dos son una sola carne. Entonces vamos a ver capítulo 9, que muchos interpretan mal, ¿va? Cuando Noé va, cuando bendijo Dios Noé y sus hijos, dijo fructificar y multiplicar y henchar la tierra, ¿verdad? Y en el capítulo 9 nos brincamos al versículo 19, el versículo 19, uno de los versículos más controversiales, ¿verdad? Vamos a empezar a leer, dice, de estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fueron llenos toda la tierra. Y Noé labró la tierra y plantó una viña, ¿verdad? Entonces vemos que tres hijos tuvo Noé, ¿verdad? Set, Jafet, ¿verdad? ¿Y quién? Y Canaán. ¿Recuerda? Entonces, dice el 20, y comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, 21, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, ¿quién es Cam? Su hijo, este es Cam, su hijo más pequeño, ¿va? Este es el primogénito, el que le sigue, y Cam, ¿se fija? Cam. Y dice, y Cam, padre de Canaán. ¿Padre de quién? De Canaán. Entonces, ¿quién es el papá de Canaán? Cam. ¿Ya? Dice, Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y díjole a sus dos hermanos a la parte de afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y se pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre.
Y teniendo vuelto sus rostros, así se volvieron a la desnudez de su padre y Noé despertó. ¿Va? Hasta ahí vamos a dejarla. Muchos en la internet, muchos maestros de teología dicen que Cam violó a su padre, pero eso es mentira, porque dice que Jafet y Set caminaron de espalda para cubrir la desnudez de su padre. O sea, cuando tú eres hebreo, tú te bañas con tu papá y tú lo puedes ver desnudo a tu papá, hombre con hombre, hombre con hombre, el nene con el nene, la nena con la nena, no hay problema. No hay problema. Pero dice que Cam violó a su propio padre. Muchos predicadores dicen eso. Yo me quedo, wow, ¿y dónde sacan eso? De Levítico 18 dice, no descubras la desnudez de tu padre, o sea que Cam se acostó con su papá. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Noé no maldijo a Cam, sino maldijo al hijo que iba a tener? Si todavía ni había nacido. Entonces, ¿verdad? Seguimos leyendo, dice, y despertó Noé y vino y supo lo que había hecho a él, su hijo, el más joven. Por eso muchos teólogos argumentan, dice, lo que le hizo a él. Pero él tiene una esposa, ¿no? A él le pertenece la esposa, según Dios, ¿verdad? En el orden de Dios. Entonces dice, lo que le había hecho a él, su hijo, el más joven. ¿Quién? Cam, ¿verdad? Y dijo, maldito sea Canaán. O sea, Canaán todavía ni nacía. O sea, Noé profetizó eso. Maldito sea Canaán. O sea, lo que hiciste, el resultado de lo que hiciste va a ser maldito. ¿Verdad? Y dijo, siervo de siervos será a tus hermanos. Y dijo, más bendito el Señor Dios de Sem y será Canaán su siervo. Y engrandecerá Dios y Jafet y habitará en las tiendas de Sem. ¿verdad? Y bla, 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 y bla, 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 bla. ¿verdad? Ok. Now vamos a brincarnos al 10, dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, los cuales le nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, ¿verdad? Ahí habla, ¿verdad? Pero en el versículo 16, fíjese lo que dice, los hijos de Cam fueron Cus, Mizarán, Fut y Canaán. Entonces, Canaán fue el que estuvo fuera de su matrimonio, por eso lo ponen al último. O sea, Cam lo tuvo la esposa de Noé, porque violó a su propia madre. Y dicen que de ahí salió la raza negra de él, ¿verdad? Por la maldición que Dios le mandó también. Entonces, eso me lo explicó a mí un predicador negro de color. Entonces, ¿cómo Noé pudo maldecir a Canaán si fue el último de los hijos que tuvo él? Bueno, no los últimos de los hijos, pero el último de su genealogía. ¿Sí se fija? Porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Dios de orden. Porque su primogénito de Cam tuvo a Cus y Cus tuvo al primer anticristo, Nirro, todo eso, vemos. Pero vemos que si no sabemos hermenéutica correctamente y no sabemos discernir la palabra de Dios y leímos todo el contexto, nada más dijimos, ¿descubrió la desnudez? Pues violó a su papá. Pues violando a su papá no iban a nacer Canaán. Violó a la esposa. Porque la desnudez de tu padre es también tu esposa, la desnudez de tu madre es también el esposo, porque son una sola carne, según Levítico, ¿va? Entonces vemos que cómo interpretan mal las Sagradas Escrituras. Mateo 18, 17, vamos a ver qué dice Mateo 18, 17, en la palabra de Dios. Otro eufemismo. Mateo 18, ya lo tienen. Mateo 18, versículo 17. Dice,
Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenlo por pagano y un publicano. ¿Verdad? Ahí Dios dice, o Jesús dice, tenlo por un ¿qué? Pagano y publicano. ¿Ah? Entonces, si no oyere a la iglesia, pero realmente, ¿qué está diciendo eso? En otras palabras, Jesús está decorando eso pagano y publicano para Jesús no decir, tenlo por un pagano y perro, porque así se le llamaban a los gentiles o paganos. A los gentiles se les llamaba pagano, a los publicanos también, y a los perros también, al publicano se le también llamaba perro. Entonces, para Jesús suavizar la sentencia, dice, tenlo por pagano y publicano. No quiere decir que si trabajas en el gobierno, no, él está usando esta expresión, figura retórica de eufeu, aquí me faltó una U, creo, eufemismo, por eso lo estoy pronunciando más, eufemismo. Pagano y perro, ¿va? Bueno, qué bueno que lo vimos, ¿va? Si no lo íbamos a apuntar mal. Entonces, fíjese, porque para un hebreo, ser perro o decirte perro es como recortar de tu 10 de mayo o hablar mal de tu mamá o de tu papá o decirte una grosería aquí en América con la letra F, etcétera, etcétera. O sea, eso es lo peor que te puede decir un hebreo que tú eres un perro. No, un perro, porque odian a los perros. No simpatían, un hebreo no simpatía con un perro, es lo más asqueroso que puede haber para un hebreo. Entonces, como Jesús no quiso poner esa expresión de perro, puso pagano y publicano. Pero todos le entendieron lo que él trataba de decir. Porque los publicanos también les decían, ¿qué? Perros. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando leemos las Sagradas Escrituras ahí, ¿verdad? Nos damos cuenta de cómo el mismo Dios usa eso, ese hebraísmo cultural. Entonces muchas veces dices, es que Dios nos habla con amor. Dios nos habla con amor en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿por qué dice que lo tenga como perro si Dios nos habla con amor? Vamos a ver Apocalipsis 22:15, que es la misma palabra que se usa, Apocalipsis 22:15, ya casi hasta el último, el último capítulo, ¿Qué dice la palabra de Dios? 22:15, malos publicanos, no, ya cuando Jesús se revela, ya está en el cielo, dice malos perros. ¿Malos qué? Perros. Estén fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace la mentira. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué Jesús le dijo a los fariseos que ellos eran una nido de víboras, sepulcros blanqueados? Les dijo hipócritas es que es de dos caras, ¿verdad? Hipócrita. Cuando vemos hipócrita, en griego quiere decir que tienes una actuación, ¿verdad? Eres un bueno en actuar, eres bueno cuando haces un berrinche en la tienda y todo te la creen, ¿no? O llegas con tu cara de puchero y dices que, ay, me pegaron y todo eso. O sea, hipócrita es que eres un buen actor, o sea, que tienes esa habilidad de poder engañar a las personas como un actor de teatro, ¿verdad? A los actores de teatro en esa época o en la antigüedad, cuando empezó el teatro, eran hipócritas porque ellos representaban un papel. No existía la palabra de actor hasta después de muchos años, si usted no lo sabe. O sea, ellos pretendían ser alguien que no lo era. Entonces eso es un hipócrita, no es una grosería. Hipócrita es alguien que pretende lo que no es, ¿va? Por ejemplo, dices, no seas hipócrita, ¿va? Porque te crees un muy bueno, muy santurrón y no lo eres. Entonces quieres aparentar lo que no eres. Entonces eso es ser hipócrita, ¿verdad? O quieres
o quieres pretender a tu fidelidad en tu casa, en tu hogar y no lo eres, entonces tienes un cierto grado de hipocresía, porque Santiago lo llama dos caras, ¿verdad? Doble ánimo, ¿verdad? La Biblia también lo llama de doble ánimo. Doble ánimo. En aquella época, pastor, hipócrita no era fuerte, ahora es fuerte. Bueno, con el tiempo muchas palabras se han desviado del verdadero concepto de la etimología. Por ejemplo, también podemos poner otro ejemplo como no solo de hipócrita, como dice Pablo, ignorantes. La Biblia está llena de ignorantes. Pablo dice ignorantes, ignorantes, ignorantes. Muchas veces Pablo lo dice, ignorantes. Pedro dice, no quiero que ignoréis que un día para el Señor son como 1000 años. La palabra en griego es ignorante. O sea, no sé si ignorante. Ignorante es carecer un tipo de conocimiento. Un tipo de conocimiento. Por ejemplo, yo voy a la corte y yo necesito a un asistente legal o yo necesito un abogado, yo soy un ignorante, porque necesito a alguien que me represente. Al igual en las cosas teológicas, al igual en la cocina, en el trabajo, en cualquier lado, si tú desconoces un tema, eres un ignorante. No quiere que seas un ignorante en general, que no sepas nada. Ignorante en esta época es feo. Ignorante hoy es ofensivo, o decir hipócrita. Nuestro Señor Jesucristo nunca pecó, por eso no es una grosería. Cuando le dijo a los fariseos hipócrita, hipócrita no es grosería, ¿verdad? Nunca pecó, no es mala palabra, no es una palabra obscena, como se dice la Biblia, ¿verdad? Obscena. Dice Juan, ¿verdad? Juan 11:11, vamos a ver qué pasa en la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Y muchos han interpretado este versículo mal, le voy a explicar por qué. Porque a mí un día eso me dijo un pastor hace muchos años, yo cuando empecé a andar en los caminos de Dios. Bueno, no tiene tantísimos años, va, pero cuando yo empecé a andar en los caminos de Dios, un pastor me dijo que los cristianos no mueren, duermen. Y no, es un eufemismo, ¿verdad? Está hablando suavemente Dios, ¿verdad? Dice 11:11. Juan 11:11 dice la palabra de Dios. Y dijo estas cosas y después de esto les dice, Lázaro, nuestro amigo, duerme. Lázaro, nuestro amigo, duerme. Lázaro, nuestro amigo, duerme. Entonces muchos dicen, estos los cristianos no morimos, dormimos. No. Nosotros tenemos una muerte física, nuestro cuerpo se separa. Eso es una muerte física, que espiritualmente y nuestra alma no muere, pero nuestro cuerpo sí muere. Apréndetela. Entonces, dice, nuestro amigo Lázaro duerme, porque quería suavizar las cosas Jesús, ¿va? Porque ellos andaban ahí a las carreras, ¿va? Estaban, un hombre, ya le habían dicho que el hombre de Betania estaba enfermo, y apenas estaba acabando él de hacer su discurso de las ovejas oyen mi voz, y entonces andaban para que sus discípulos lo suavizara. Dice, él duerme, no te preocupes. Pero más adelante, si vemos la palabra de Dios, él les dice que si seguimos leyendo, ya después les explica que él está muerto. Ya cuando van en camino, les dice, él está muerto. O sea, Jesús no les va a decir, él duerme y luego está muerto. O sea, primero le habló con un eufemismo, entonces ya después ya les dijo que estaba él muerto, ¿verdad? Entonces vemos cómo lo hace Dios, pero de eso han tomado falsas teologías. El cristiano no muere. Entonces, ¿por qué te entierran en un ataúd si no mueres? Pues, tu cuerpo muere separación. Tu cuerpo muere, se separa de Dios. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es corrupto. Eso se llama una circuncisión espiritual. Tu alma y tu espíritu no mueren, esos se van al cielo. Pero tu cuerpo sí, se va
al polvo, del polvo eres y polvo te convertirás, ¿verdad? Hasta que Él te dé un cuerpo nuevo, cuando sea una transformación gloriosa, el día de Cristo, que Él nos transforme en el aire, ese cuerpo corrupto lo va a transformar en un cuerpo glorioso, dice la Biblia. Pero si tú, por ejemplo, mueres y te vas al cielo, Dios te va a dar un cuerpo temporal. El cuerpo temporal se llama habitación o casa, ¿verdad? Celestial. Es un cuerpo temporal hasta que seamos transformados en el aire para ir a las bodas del Cordero. Entonces, por lo tanto, tienes un cuerpo allá. No te preocupes que vas a llegar en el cielo y vas a estar como Gasparín. No, vas a tener un cuerpo, vas a tener un cuerpo. Mateo 22, ¿va? Mateo 22, ya vamos avanzando. Esta es una enseñanza, se ve fácil o se ve eso, pero si no ponemos atención en estos pequeños detalles, podemos tener una interpretación falsa, ¿se fija? Entonces, la Biblia se contradice porque Jesús le dice, Lázaro duerme, y después, unos versículos después dice, ¿está muerto? No se contradice porque está usando una figura retórica, una expresión de eufemismo. Entonces, vamos a seguir adelante con Mateo 18. ¿Ya? Dijimos Mateo 18. Mateo 18, 17. 18, 17. Oh, no, sí, ya la vimos. Mateo 22, 29. 22, 29, gracias. 22, 29. Y dice la palabra de Dios, dice, entonces respondió Jesús y les dijo, vosotros erráis y no sabiendo las escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan, ni se dan en casamiento, mas son como ángeles de Dios en el cielo, y la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que está dicho por Dios que vosotros lo que dice? ¿Verdad? Él está hablando un eufemismo, está poniendo las cosas más simples, ¿verdad? Porque le estaban diciendo, ok, mi hermano murió y enviudó y yo me quedé con su esposa, y luego, y si el hermano se muere y se pasa con mi hermano menor y luego se casan y tienes hijos, en el cielo, ¿de quién va a ser esposa? ¿Ah? Entonces, él pone eso para decirles que eso no es muy importante, más importante la resurrección, ¿verdad? Está poniendo también en la hermenéutica lo vimos, va de algo sencillo a lo absoluto, ¿verdad? Entonces está diciendo, dice, y yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Jesús nos dice en el 32, dice, yo soy el Dios. De lo relativo a lo absoluto. Yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, y el Dios no es de Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué? Porque ellos le están preguntando si mueren. Entonces, ¿cuál es la pregunta de los israelitas? Si mueren. ¿Ok? Y Jesús le está diciendo que Él no es un Dios de muertos, es un Dios de ¿qué? De vida. O sea, su pregunta está fuera de contexto de ellos. Por eso él les empieza a decir que en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Cuándo es la resurrección? La resurrección es cuando nosotros seamos llevados al cielo el día de Cristo y seamos transformados y vayamos a las bodas del Cordero. Ahí no te van a dar en casamiento ni nada. Ahí vamos a gozarnos en el Señor, vamos a estar en las bodas del Cordero. Entonces, cuando bajemos en el milenio, ¿va? En el milenio, cuando bajemos en la batalla del Armagedón y comencemos una vida en el mundo donde Dios gobierna a las naciones por 1000 años, entonces nosotros vamos a poder casarnos o vamos a estar casados con la misma persona y procrear más hijos. Eso es lo que dice la Biblia. O encontrarnos con los hijos que perdimos cuando estamos durante nuestra vida. Eso lo promete Dios. Entonces vemos que cómo Jesús le responde, porque en la resurrección de los muertos nadie se va a poder casar en el cielo, pues allá no hay parroquias. ¿Verdad?
Porque los israelitas creen que se iban a quedar en el cielo siempre, ¿no? Entonces, es un proceso de irse al cielo, ¿verdad? Y si tú estás allá en el cielo, vas a ser como los ángeles, ¿verdad? Ahí nada de que, ¿a qué hora sales por el pan? No, no, no. Nada, hasta que bajes a la tierra, hasta que bajes a la tierra. Allá arriba no se te van a echar la sal especial que le echan ahí en la cárcel, para que no pienses en mujeres. Entonces vemos cómo Jesús les contesta correctamente, pero lo más importante de esa expresión de lo relativo a lo absoluto y suavizando la pregunta y la respuesta es que Él es un Dios de vivos, no de muertos. Ese es el mensaje de Dios. Ese es el mensaje de Dios. Ahí el mensaje es, no importa quién muere ni nada, sino la resurrección es lo que más importa. Bueno, lo importante es que llegues allá arriba, que seas tú llevado por Él, ¿verdad? Y que Él es el Dios de la resurrección, de la vida y de la muerte. Entonces, seguimos adelante. Entonces dice, ¿por qué? Porque mucha gente dice que todo se acaba, que no cuentan con el juicio, ¿va? Que los testigos de Jehová, los mormones, dicen que tu alma no desaparece, que tú mueres y tu alma hace ya. O sea, ¿qué clase de denominación dice eso? Los testigos de Jehová que no creen en el castigo eterno en el infierno. Entonces, si no hay castigo eterno, entonces ¿para qué necesitamos a Dios? Entonces, ¿cuál es la enemistad con Dios? Yo me pregunto en la Biblia. ¿No han leído su Biblia a los testigos de Jehová? ¿Cuál es la enemistad? Entonces, vamos a leer el rico y Lázaro. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, vamos a verlo, seguimos adelante. Síganos con nosotros. Lucas 16, creo que empieza en el 19, ya sí, el rico. Y había cierto hombre rico que vestía de púrpura y de lino finísimo, y en su suntuidad vivía alegremente cada día, y había también cierto mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, ¿verdad? Es una historia, muchas gentes, muchos teólogos, muchos maestros tienen el atrevimiento de decir, es una parábola. Bueno, si es una parábola, ¿cuál es el mensaje de Dios? Ninguno, es una historia, ¿verdad? Porque las parábolas son historias terrenales con un significado celestial. ¿Cuál es el significado del rico y Lázaro? No, Jesús está contando una historia porque en las parábolas nunca usa nombres de personajes vivos, ¿va? Como en este caso está usando Lázaro, Abraham, el rico, está hablando de personas, está hablando de una historia. Y dice, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, aún los perros venían y la lamían las llagas, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Va? Cuando morías, eras transportado, ¿se fija? ¿Por qué cuando un santo de Dios en el Antiguo Testamento era transportado? Ahora, si te mueren, no te lleva ningún ángel para arriba. Dice, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, porque en el Antiguo Testamento nadie tenía el Espíritu Santo. Entonces, si era un hombre de Dios que trató de cumplir la ley, era un hombre que trató de ser justo, porque nadie cumplió la ley, y hizo lo mejor posible de su vida, y Dios decidió mandarlo al seno de Abraham. Entonces, cuando moría, su alma lo llevaban los ángeles abajo, y le daban un cuerpo temporal para que esperara a que el Mesías sea crucificado, ¿verdad? Entonces dice, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos y ve a Abraham a lejos y a Lázaro en su seno. Entonces, dando él voces, dijo, Padre, Abraham, ten misericordia de mí. Nos enseña algo muy importante en esta lección, que tanto en el infierno como en el cielo, porque ya no hay seno de Abraham, tienes memoria. Te acuerdas de tus seres queridos, te acuerdas de las personas que pasaron, ¿verdad? Entonces,
Vamos a ver el 23. 23. Vamos a ver Lucas 23. Vamos a brincarnos a Lucas 23. 39 al 43. Ya vamos a acabar con esa expresión retórica para ver la siguiente. 23 del 39 al 43. Y dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y no a nosotros. Y respondió el uno a otro y le respondió diciendo, ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación. Y nosotros, a la verdad, justamente por lo que recibimos, lo que mereciéramos nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y decía el Señor, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso es en el cielo, ¿va? Iba a ir al seno de Abraham y de ahí se iba a ir al paraíso, ¿va? Entonces vemos que existe el paraíso, porque muchos lo niegan, que no existe el paraíso, ¿va? Entonces vemos que en la transfiguración de Jesús, ¿verdad? Que también vemos que como Pedro puede identificar a las personas como quién era Elías, quién era Moisés. Entonces, hay un conocimiento después de la muerte, hay una memoria después de la mente. Y la Biblia nos dice que un día vamos a ver a Dios tal y como es, ¿verdad? Dice que la Biblia que nosotros vamos a ser raptados en un abrir y cerrar de ojos. La palabra que me gusta mucho, que la palabra en griego que dice un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabía que la palabra que usa para abrir y cerrar de ojos es la misma palabra que usan para átomo? O sea, en un instante, en un movimiento de un átomo, que ni siquiera lo vas a ver. Entonces, vamos a leer por último 2 Corintios 5. 2 Corintios 5. El 6 y 8. ¿Ah? Por tanto, estamos confiados siempre sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, ausente estamos del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Estamos confiados, digo, quisiéramos más bien ausentarnos del cuerpo y estar presentes en el Señor. ¿Va? Porque ese debería ser nuestro anhelo. Vamos a brincarnos al capítulo 12 de Corintios. El último capítulo, tiene 13 capítulos, el versículo 2 y 4. Dice, yo conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé, o si fuere del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer tiempo. Él es el tercer cielo, ¿verdad? Está hablando Pablo cuando él fue apedreado. No sabe él cómo llegó al cielo, pero llegó al cielo. Y Dios lo regresó, ¿verdad? ¿Sabes qué? Todavía no es tiempo, regrésate. Entonces vemos que hay un lugar celestial, un lugar, dice el apóstol Juan, un lugar donde hay, las calles son como de oro, el mar como de cristal. Jesús dice que nos iba a preparar mansiones. Entonces hay un futuro, ¿va? Por eso es muy importante que tú creas lo que hizo Jesús en la cruz, porque hay una recompensa muy grande y es en el cielo, ¿va? Bueno, vamos a ver ya la siguiente expresión que se llama antipomorfismo. El antipomorfismo. Bueno, eso, ¿va? Antipomorfismo. O antropomorfismo, ¿va? Mucha gente lo dice así. Es que antro o antipo, o usted lo puede ver así también. Antromorfismo. Es lo mismo. Son cualidades que se le da a Dios a formas humanas, ¿verdad? Antropomorfismo. Se oye mejor antropomorfismo por antropología. ¿Va? Antro quiere decir humano, ¿va? Entonces vemos que esas son formas que se le da
algo divino que no es humano. Cualidades que se le da a alguien que es divino que no es humano, ¿va? O también especiales divinidades, ¿va? Podría ser también animales o cosas. Los griegos ponían esas atribuciones a los animales de la mitología griega o de la cultura grecorromana, pero usadas en la Biblia para descubrir principalmente a Dios, ¿verdad? Porque un día lo veremos tal y como es. Eso es muy importante que lo aprendamos, ¿va? Un día lo vamos a ver tal y como es. ¿Por qué un día lo vamos a ver tal y como es? ¿Por qué dice Juan eso? Un día lo vamos a ver tal y como es. Si él lo vio cuando él caminó con él por 3 años y medio, pero nunca lo ha visto cuando él es glorificado, ¿va? En el cielo. Entonces un día lo vamos a ver tal y como es. Vamos a ver Génesis 6:8. ¿Ah? Son pocas citas de son muchos ejemplos, pero nada más vamos a ver pocas citas para dar el punto de vista a qué se refiere la Biblia. ¿Va? Dice Génesis 6:8, dice la palabra de Dios. Empero Noé halló gracia en los ojos del Señor. Pregunta, ¿qué dice la Biblia que Dios en el Antiguo Testamento era qué? Espíritu. ¿Se fija? Entonces, ¿los espíritus tienen ojos? No. Entonces, es una expresión de antropomorfismo, ¿va? Para darle una idea que estaba, que Dios vio a Noé y halló gracia en él, ¿verdad? No es que tenga ojos físicamente Dios, ¿va? Deuteronomio 6:18, ¿va? Porque muchos dicen así, no, que mira las nubes, es el polvo de los pies de Dios, ¿va? Así mucha gente dice, pero no, realmente no es eso. Entonces vamos a ver Deuteronomio, capítulo 6, versículo 18, ¿va? Que nos dice la palabra de Dios. 6:18 nos dice, y hará recto y bueno en ojos del Señor para que te vaya bien y entres y posees la buena tierra que el Señor juró darte a tus padres. Entonces, vas a hacer lo bueno ante los... ¿Qué idea te da ese antroformismo que Dios te puede ver como si tuviese ojos? No es que tenga ojos, ¿va? En ese entonces no tenía ojos porque estaba en el Antiguo Testamento, ¿va? Por eso es un antroformismo, ¿va? Génesis 32, Génesis 32, Génesis 32, 30. Génesis 32, 30. Dice así la palabra de Dios. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Por qué dice que vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma? O sea, Jacob vio a Dios cara a cara y la Biblia establece que nadie ha visto a Dios. Es una expresión, ¿verdad? Que realmente no lo vio cara a cara, o sea, estuvo tan cerca de él como si estuviera cara a cara, ¿va? Porque mandó al ángel y le dio una paliza, ¿se acuerda? Entonces, casi que lo vio a cara, pero no es que lo haya visto, porque dice que nadie ha visto a Dios en su gloria. Ni siquiera cuando el ángel del Señor vio la grandeza de Jesús, el rostro de Moisés se iluminó. ¿Va? Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2. Ya vamos de bajada. ¿Va? Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2 dice la palabra de Dios. Mis muy amados, ahora nosotros somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es, realmente como Él está glorificado, ¿ah? como Dios absoluto, en una sola unidad en el Espíritu. Juan 1:18 va. Ahí sería le veremos. Le veremos. 3:2. Sí. Primera de Juan 3:2. Ahí es el Le veremos, sí.
Exactamente, le veremos. Bueno, le veremos porque nosotros lo vamos a ver. No es antropomorfismo, es que un día sí lo vamos a poder ver, no como en el Antiguo Testamento. Ahí no hay antropomorfismo, esa cita nada más la dimos para ver que un día sí realmente lo vamos a ver tal como es en su gloria. ¿Verdad? Primera de Juan, ya vimos Juan 1:18, Juan 1:18 dice, nadie jamás ha visto a Dios, nadie jamás ha visto a Dios, se refiere en su gloria, ¿va? El unigénito Hijo está en el seno del Padre y Él lo ha declarado. Nadie ha visto a Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Juan 4:12. Juan 4:12. También Juan nos dice, nos explica en Juan 4:12. Dice, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual él bebió y sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas que el que bebiere esta agua no tendrá. Yo le daré por siempre, no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será como fuente de agua que salte para vida eterna. Es un antropomorfismo porque realmente no va a saltar agua dentro de nosotros, ¿se fija? Es una expresión que Dios da, que Dios hace para vernos, ¿va? Bueno, ya la otra semana vamos a ver otras figuras retóricas, ¿verdad? Y vamos a estudiar otros 2 capítulos más o 3 capítulos de hermenáutica, porque es muchas cosas de estudiar de la hermenáutica, pero nos ayuda a comprender las Sagradas Escrituras mejor, a comprenderlas. También vamos a aprender muchas cosas históricas, ¿verdad? Como se acuerdan, vimos que las alegorías uno las tiene que identificar, ¿verdad? Cuando Pablo habla en alegorías, cuando Jesús habla en alegorías, pero en el año 300, el Colegio San Agustín de los católicos empezó a enseñar a los sacerdotes que nosotros podíamos interpretar las escrituras alegóricamente. O sea, nosotros darle la interpretación que nosotros queramos. Imagínense cuántas interpretaciones habría. Eso es ridículo. Y hasta la fecha muchas personas hacen así. ¿Sabía eso? Yo fui a una iglesia con mi esposa y un pastor dice, tú híncate y pídele dirección al Espíritu Santo y si te quieres ahorrar la estudiada, te quieres ahorrar hermenéutica 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿va? Dice, tú híncate y pídele discernición al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino a eso, el Espíritu Santo nada más tiene 3 funciones, te ayuda a toda debilidad, te ayuda te lleva a todas las palabras para la iglesia y te da tu condición como pecador. Esas 3 cosas. No dice eso. Dígame, hermano. Yo oí una prédica hace 2 días, doctor, y el hombre decía que el día del Señor era el 6º día porque era el día de descanso. El día del Señor es el domingo, ¿ah? No sabe lo que dice. No, pero el contexto era el rapto, el día del Señor. El día del Señor, decía el día. No, porque también se le dice el domingo el día del Señor, porque nosotros celebramos el día del Señor. Sí, pero la escritura que él estaba diciendo era el día de la venida del Señor. El día de la venida del Señor es el Armagedón. El día de Cristo es el rapto. El día del Señor, él dijo que era el sábado. Bueno, entonces hay que esperar a que venga el Armagedón. El sábado, el próximo sábado. ¿Verdad? Porque muchas veces no estudian la palabra de Dios, no lo dicen. Alegóricamente, no sabe. Muchos miles de pastores y miles de profesores de teología no saben que hay reino del cielo y reino de Dios. Esa diferencia no la saben. Con eso les digo todo. Y pastores que tienen 10, 20, 30 años en el ministerio. Entonces es muy importante que tú aprendas correctamente las Sagradas Escrituras, sepas estas expresiones retóricas que cuando están hablando en simud, en alegoría, en metáfora, en el eufemismo o antroformismo, ¿va? Que cuando habla los pies, que
al estrado de tus pies, que todo eso es La mano del Señor, la mano del Señor, la sombra del Señor, todo eso es uno lo tiene que interpretar correctamente, porque realmente no hay una sombra física, no, es una cobertura que Él nos promete. ¿Va? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos a predicar nuestro evangelio. No nos podemos decir predicar el evangelio de gloria que se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó al tercer día según las Escrituras. Y en Levítico 17:11 dice que Él derramó su vida, ¿verdad? Porque la vida de la carne está en la sangre. Y dice Romanos 3:25 que tenemos que tener, ¿qué? Fe en esa preciosa sangre para nosotros ser salvos. Y yo te aseguro que, hermano, que si tú crees en este momento de todo corazón lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, habrá un poder especial que Dios te va a poner ese querer como el hacer, y vas a estudiar diligentemente las Escrituras y te vas a echar todos los cursos de hermenéutica 1, 2, 3, 4 hasta el 10. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga.